era la iglesia en Tesalónica. Allí había una buena congregación, buenos hermanos, pero había algo que estaba ocurriendo en la comunidad de creyentes y estaba llegando los hermanos, y era el tema de la venida de Cristo. Estaba latente, como vimos hoy, están hablando de los tiempos que vivimos, tiempos finales. Estaba también latente el tema de la venida del Señor. Y como siempre, ha habido entre los creyentes, que todos estamos convencidos que Cristo viene, ha habido dos pensamientos. Un pensamiento es que el Señor que tarda en venir todavía. Y a eso se refiere la Escritura cuando nos dice que, que el Señor, que la venida del Señor no tarda. El Señor no retarda su promesa de volver al mundo, como algunos lo tienen por tardanza, dice la palabra del Señor, y sino que el Señor quiere que todos nos arrepintamos, que todos nos volvamos a Él. O sea, unos piensan que el Señor tarda mucho en venir, pero había otros que estaban cayendo en el error de considerar que la venida del Señor era tan cerca, que estaban adoptando posturas incorrectas. Cuando leemos esta carta a Tesalonicenses, Pablo es uno de los que cree que la venida del Señor iba a ocurrir pronto, aunque Pablo no la cita que va a ocurrir ya. Pero desde el tiempo de Pablo, y cuando leemos esta carta, Pablo, al ver la señal de lo que estaba ocurriendo, Pablo entendía, la venida del Señor está pronto, aunque no sabemos cuándo. Y a tal punto que Pablo en el capítulo 4, Pablo dice, hablando del orden, cuando el Señor venga, lo que va a pasar, dice que el ángel del Señor aparecerá con trompeta de Dios, y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, nosotros los que quedamos. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento. Pero había personas que estaban tergiversando cómo enfrentar y cómo prepararnos para la venida del Señor. Y algunos están diciendo, ya no hay que trabajar, no hay que hacer nada. Por eso Pablo luego escribe, en el capítulo 3 dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. O sea, no debemos tomar por pretexto que el Señor viene como para abandonar nuestra responsabilidad de abandonar el mundo, abandonar la familia, descuidarnos de nosotros mismos solamente para prepararnos. Eso no es el llamado. Pero el capítulo 2 de aquí de 2 Tesalonicenses, Pablo toca un punto muy importante sobre el tema de la venida del Señor para aclarar. Recuerden que las epístolas o las cartas paulinas, lo que hace Pablo es tomar enseñanza de Jesús y explicarla a la iglesia para que sepa cómo conducirse. Vamos a leer el capítulo número 2. Leamos a partir del versículo 1. 2 Tesalonicenses 2, a partir del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo número 10. Vamos a empezar un texto cada uno, mi hermano César, por favor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os costumbres, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá y que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque está en acción el ministerio de la inquietud, solo que hay quien al presente lo entiende hasta que a su vez sea quitado un medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su
venida. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ok. El apóstol Pablo, hermano, está escribiendo, está aclarándole e instruyéndole sobre algo, sobre la venida del Señor, sobre qué no creer y sobre qué conducta no asumir, pero también está aclarando qué va a pasar antes de que el Señor se manifieste, antes de que venga. El versículo 1 dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, el encuentro de la iglesia con Él, ese momento en que Cristo va a venir por su iglesia, dice, amados hermanos, os ruego, y aquí la palabra importante, es una petición, y la petición es no se dejen mover fácilmente de la manera de pensar, ni se conturbe por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de Él. ¿Por qué? Porque están viniendo personas que están enseñando que Jesús, que la venida o la aparición, o lo que le llaman la parucía del Señor, está tan cerca, pero tan cerca que es ya. Y cómo tienen que asumir, cómo tienen que vivir en ese tiempo ellos. Pablo le está diciendo, le está dando algunos consejos, advertencias o desafíos de cómo enfrentar este momento y ese momento que están viviendo en el cual la gente está viniendo con enseñanza. Y la primera cosa que Pablo le ruega es que nadie os engañe. Que nadie os engañe en cuanto al tema de que el Señor está tan cerca que ya va a aparecer. O sea, que era ya en el momento. ¿Sabes? Porque no era en ese momento, por algunas cosas tenían que ocurrir. Cosas que en aquel tiempo no estaban ocurriendo, pero que hoy sí están ocurriendo. ¿Sabes? Cosas que en aquel momento no, pero hoy sí. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá. Antes de que el Señor venga, van a pasar algunas cosas. Número 1, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apartarse de la fe, apartarse de la verdad. Un apóstata es una persona que ha conocido la verdad, pero que luego la ha abandonado. Algunas personas consideran que el apóstata es uno que ha tenido una experiencia de conversión. ¿Sabe? El que entiende que tiene la salvación y que después la pueden perder. ¿Ah? Ese no es el punto de esta noche. Entiende que un apóstata es uno que conoció al Señor, conoció la verdad, tuvo un encuentro con Cristo y luego abandonó esa verdad, esa relación que tenía con Jesús. Otra persona entiende que el apóstata no es una persona convertida. O sea, el que entiende que esa salvación no se pierde, entiende que un apóstata no es uno que se convirtió, sino que uno que ha tenido conocimiento de la verdad, que ha estado en la verdad, que ha caminado en la verdad, aun cuando no haya tenido una experiencia de conversión, y que después de conocer esa verdad en su mente, de tener testimonio de la verdad, la ha abandonado. Se ha ido de la verdad. Entonces, en cualquiera de los dos casos, un apóstata es una persona que ha abandonado la verdad, que ha abandonado la fe, que la ha dejado por completo, no solamente en la práctica, sino también la ha alejado de su corazón. Y dice el apóstol Pablo que antes de que venga el Señor Jesús va a ocurrir la apostasía. Ahora, ¿a qué apostasía se refiere Jesús? Porque siempre ha habido personas apartándose de la verdad. Por ejemplo, Judas estuvo en la verdad. Fue uno de los 12, participó de los milagros, caminó con Jesús, cumplió la misión de los 12, la misión de los 70. Sin embargo, a última hora se perdió, se fue de la verdad. Siempre ha ocurrido esto. Ocurrió en el primer siglo, ocurrió en el segundo siglo y hoy sigue ocurriendo. Pero el Señor, cuando Pablo aquí está hablando de la apostasía que va a venir, no se refiere a una persona que dejó el evangelio. No se refiere a dos personas o una familia que abandonaron la verdad, sino se refiere a un fenómeno mundial. Y eso sí lo estamos viendo hoy. En aquel tiempo no se veía ese fenómeno mundial, pero hoy sí lo estamos viendo. Sí estamos viendo en masa un apartarse de la verdad. Y el hermano decía, apostasía, apartarse de la fe, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vemos que hay un fenómeno mundial de apartarse de la fe? Si vemos que hay iglesias que están llenas, que hay gente que sigue yendo a la iglesia,
que en Estados Unidos el domingo más del 50% de las personas visitan una iglesia y participan de un culto. Y eso que pasa en Estados Unidos, pues pasa en otros lugares. Sin embargo, la Biblia sigue diciendo que la venida del Señor no va a venir hasta que venga la apostasía, que va a ser uno de los primeros fenómenos religiosos. Pero ¿cómo estamos viendo esa apostasía hoy? Si se mantiene todavía el templo lleno. Ok, hermano. Apostasía no es abandonar el templo. Apostasía no es dejar de venir al templo. Apostasía es abandonar la verdad de la palabra de Dios. Abandonar esa fe que nos enseña la palabra de Dios. Y eso sí lo estamos viendo hoy como un fenómeno. ¿Dónde lo estamos viendo? En la cantidad de iglesias que están cambiando el evangelio. Mantienen el templo, mantienen las personas, pero no es el evangelio el que se está predicando. Pablo dice, no se conturbe, no se deje engañar, verso 2, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, Pablo mismo dice que aun si viene un ángel predicando un evangelio diferente al que él ha predicado, porque Pablo está predicando el evangelio que, muy interesante, no lo aprendió de Pedro, no lo aprendió de los discípulos. Dice en el libro de Gálatas que cuando Saulo tuvo su experiencia de conversión, él se apartó como por 3 años y tanto, y estuvo en el desierto, y dice, no subía a ningún lugar, estuvo solo con el Señor. ¿De dónde Pablo recibió la revelación de lo que él escribe en la palabra, de lo que él nos enseña? Lo recibió directamente del Señor. Y esa es una de las cosas que lo califica como apóstol. Los 12 discípulos, bueno, los 11 porque Judas murió, esos 11 recibieron su enseñanza directamente ¿de quién? De Jesús. Y Pablo recibe la revelación, su enseñanza directamente de Dios. Entonces, por eso es que Pablo con toda autoridad dice, si alguien viene, aún un ángel, y trae un evangelio diferente del que yo enseño, que lo recibí de Dios, dice, sea anatema. ¿Entendemos eso, hermano? ¿Qué está pasando hoy? Sí se está enseñando otra palabra que no es la que recibimos, no es la que Pablo nos dejó, no es la que la Biblia nos enseña. Y esa palabra que se está enseñando está arrastrando a muchos aquí, a la apostasía. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque podemos ser engañados. Y Pablo dice, no se deje mover fácilmente, reconociendo que algunos van a ser engañados, pero que nosotros no nos dejemos mover. Y ahí está el fenómeno, hermano, de la palabra de Dios, del lugar que ocupa la palabra de Dios. No necesitamos ser universitarios para entender la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo nos hable. Todo lo que necesitamos es tener un corazón receptivo, dócil y humilde, y leerla. Y el Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros la palabra de Dios y cómo vivir. Ahora, ¿se está viviendo el fenómeno de la apostasía? Sí, se está viviendo. En Estados Unidos se está viviendo, en América Latina, aunque por un lado hay un crecimiento y un despertar, y están creciendo muchas iglesias evangélicas, pero por otro lado también hay un fenómeno de apostasía, porque América Latina se está moviendo detrás del fenómeno de la prosperidad. En países muy pobres, países con poca economía, se está enseñando mucho la prosperidad. Y eso es una forma de apostasía. La teología de la prosperidad es una forma de apostasía porque aparta el centro del evangelio de Cristo, de Dios, de la palabra, de la santidad, y lo traslada ¿a dónde? A lo que decía el hermano, al humanismo, al centro que soy yo. ¿Por qué? Porque es el evangelio que se predica donde Dios quiere que tú prosperes, que tú crezcas, que tú tengas economía, que tú triunfes, pero no se habla del evangelio que dice que Dios quiere que tú crezcas en santidad en comunión con Él. Entonces, primera cosa que Pablo nos está diciendo, no va a venir el Señor por su iglesia hasta que venga, ¿qué cosa? La apostasía como un fenómeno mundial. Estamos en la época de Apocalipsis 3. ¿Verdad? Los dispensacionalistas entienden que cada una de las 7 iglesias habla de un periodo en la historia, ¿sabes? Mundial, y en la historia de la iglesia. Y se piensa que estamos viviendo, aunque las 7 iglesias se han visto en cada momento de la historia, lo que representa cada iglesia, pero hoy en este tiempo se está viendo con más fuerza la iglesia de la Odisea. ¿Qué significa la palabra la Odisea? Por ejemplo, la iglesia de Filadelfia significa amor fraternal. Eso es lo que significa Filadelfia. Pero la Odisea significa gobierno del pueblo. Qué interesante. La Odisea significa gobierno del pueblo. Entonces, ¿qué representa la iglesia de la Odisea? Una iglesia donde Dios no gobierna.
Una iglesia donde Dios no tiene la última palabra. Una iglesia donde no se consulta la palabra de Dios, sino una iglesia donde gobierna el hombre. Por eso es que en la iglesia de Odisea dice en Apocalipsis capítulo 3, dice, he aquí, o primero le dice, tú te crees que eres ¿qué? ¿Que eres qué cosa? Rica. Sin embargo eres pobre y desventurada. Y dice el Señor a la iglesia, por tanto te aconsejo que compres colirio. Que compres colirio. Y luego al final le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré. ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia de Odisea? Que es una iglesia donde el mismo Jesús no está presente. ¿Quién gobierna en esa iglesia? Es el pueblo. ¿Qué se enseña en esa iglesia? No es la doctrina de Cristo. Entonces, si estamos viviendo una época donde esa iglesia se ve más viva que nunca, estamos viviendo una época en que la iglesia está enfrentando el fenómeno de la apostasía. Esa es la primera señal que el apóstol nos está diciendo. ¿Pregunta o alguien quiere decir algo? Seguimos. Luego dice, no vendrá sin que venga la apostasía. Y el segundo punto dice, y sin que se manifieste, ¿que quién? El hombre de pecado. Ahora, ¿qué significa aquí la palabra manifestar? Que se dé a conocer. Que se dé a conocer. Algo que estaba oculto y que ha salido a la luz. Eso es manifestar, es como revelar algo. Ahora, no vendrá el Señor antes de que se manifieste o salga a la luz o se revele plenamente el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado? ¿Quién es el hombre de pecado? El anticristo. Hay una trinidad en el libro de Apocalipsis, hay una trinidad diabólica. Recuerden que una persona dijo que el diablo era el mono de Dios, que trata de hacer todo lo que Dios hace. Recuerden cuando Moisés, toda la obra que Moisés hacía, los profetas de Egipto lo hacían también. Entonces hay una trinidad bíblica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero Apocalipsis nos habla de una trinidad satánica, que es Satanás que trata de ocupar el lugar de Dios, que es el anticristo que trata de ocupar el lugar de Cristo y el falso profeta. Son estas tres personas que conforman esa trinidad satánica. Ahora, dice la Biblia que la venida del Señor no va a ocurrir sin que antes se manifieste ese hombre de pecado, hijo de perdición, o también la misma persona que es el anticristo. ¿Qué significa que se va a manifestar? Toda la historia, hermano, ha habido anticristos, o sea, personas que se han opuesto a Cristo. Se consideró que Nerón era un anticristo porque el nombre Nerón, cuando se escribe en romano, da 666. Y se pensó que Nerón era un anticristo, o sea, era el anticristo. A través de la historia luego se ha pensado que muchos han sido el anticristo. Incluso recuerdo que en el año 90, cuando Gorbachev dirigió la perestroika y se convirtió realmente en un líder mundial de impacto, no faltó en Cuba quien dijera que Mijail Gorbachev era el anticristo. Él tiene una mancha aquí en la cabeza y decían, esa era la marca del diablo. Y eso se dio, o sea, se ha especulado mucho. Hoy en día, algunos dicen y afirman que el anticristo va a ser el Papa. No sabemos quién es el anticristo, porque dice la Biblia que aún no sé quién. O sea, la venida del Señor no va a ocurrir hasta que se manifieste. Hasta que esa persona que puede estar ya en el mundo, que puede estar ya vivo, que puede haber nacido ya, pero aún no se ha manifestado como el anticristo. Ahora, ¿quién va a ser el anticristo? ¿Qué va a caracterizar el anticristo? Hay algunas cosas que tenemos que entender que va a ser el anticristo. Número uno, el anticristo va a ser un líder religioso. O sea, una persona en que se va a conjugar, número uno, un líder religioso, pero un líder religioso de impacto. Un líder religioso a quien la gente va a seguir. Un líder religioso que va a captar la atención, que va a ser admirado por muchos. Segundo, el anticristo va a ser un líder político, porque va a unir a las naciones de la tierra. Tercero, el anticristo va a ser un líder económico. ¿Por qué? Porque el anticristo va a traer solución a muchos problemas económicos del mundo. Recuerden que hoy en día, después del problema de Dios, del darle la espalda a Dios, el problema más grave del mundo, bueno, al darle la espalda a Dios está el pecado. El problema más grande para las naciones de la tierra es el problema económico. Es el problema de la economía. En muchos países hay un alto nivel de pobreza, no hay dinero para esto y esto.
Entonces el anticristo va a ser un líder que va a traer solución económica, va a traer solución política, pero va a traer también solución religiosa. Hoy en día, amados hermanos, recuerden que hace unos años atrás, cuando surge el euro, logró unir muchas economías, y hoy por hoy, en este momento, creo que ahora mismo el euro tiene más valor que el dólar. Luego, ¿por qué el euro no se ha disparado para sepultar a todo en el mundo? Porque Inglaterra no se ha unido a la Unión Europea. Y al no unirse a la Unión Europea, la libra esterlina, que sigue manteniendo su poder económico. Pero si lograran que Inglaterra entrara a la Unión Europea, el euro se convertiría en un boom, el dólar se hundiría prácticamente más de lo que está, y sería un gran golpe en la economía. Ahora, el anticristo va a traer una solución económica en el mundo. Ya hace años que se habla de Rusia y China quieren unir sus economías, o se está hablando de eso como un proyecto, unir la economía y crear una moneda que, suponiendo que se unan y crear una sola moneda, sería superior también al euro. Segundo lugar, el anticristo va a ser un líder político. ¿Por qué? Porque el mundo está dividido. Lo ha estado por muchos años. Entre el capitalismo y el comunismo ha estado muy dividido. Y el comunismo parece algo muerto. Sin embargo, es muy probable que resucite en algún momento de la historia esa ideología. Y va a ser un líder religioso, porque el mundo está dividido también en religiones, entre el cristianismo o el protestantismo, el islamismo, y que son las principales dos religiones. Entonces, el anticristo va a ser una persona que va a traer solución desde el punto de vista religioso. ¿Qué dice la Biblia del anticristo? Dice la Biblia: no vendrá el Señor hasta que se manifieste. ¿Qué significa que se manifieste? Hasta el momento en que se muestre, en que se dé a conocer, no como él diciendo yo soy el anticristo, sino hasta que se dé a conocer como ese líder mundial que va a traer solución en estas tres áreas: política, económica y religiosa también. ¿Entendimos ese texto? No se deje engañar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y segundo, sin que se manifieste o salga a la luz. Y ahora viene esa descripción para que estemos atentos del anticristo. Dice, ¿qué va a caracterizar al anticristo? Dice la Biblia: se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Aunque es un líder religioso, va a apartar al hombre de su mirada de ¿qué? De Dios. ¿Está pasando eso, hermano, o no? ¿Lo estamos viendo? Cuando el culto no se centra en Dios, es una señal peligrosa de que está apartándose la mirada de Dios. Y cuando uno aparta la mirada de Dios, la pone en cualquier lugar. En Cuba, cuando triunfó la Revolución Cubana en el año 59, una de las cosas que se hizo fue combatir a la iglesia, y se combatió a la iglesia fuertemente. Y llegó un momento en que la nación cubana, que era muy católica, con mucha influencia protestante, evangélica, pero muy católica, comenzó a dejar de mirar a Dios, comenzó a dejar de enseñarse a Dios, y comenzó a mirar como alternativa ¿a quién? Al presidente del país. Recuerdo que se nos enseñaba en la escuela quién es tu Dios, como que Fidel es tu Dios, y pidan a Dios y Él va a resolver todos los problemas. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos mirar a algún lado. Y también en esta nación, en algún sentido, amados hermanos, se está quitando la mirada de Dios. En Estados Unidos y en muchos otros lugares del mundo también. Dice que el anticristo se opone, y no solo se opone, sino que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Una persona que va a hacer guerra al evangelio. Una persona que va sutilmente aún a apartar a la iglesia del verdadero evangelio. Esa es la apostasía. Dice la otra cosa que caracteriza al anticristo, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso va a ocurrir también. Y eso significa que el templo de Jerusalén va a ser, ¿qué cosa? ¿Va a ser qué? Reedificado. Todavía no ha sido. No sabemos en qué momento va a ser, pero todavía no ha sido. Y cuando el templo de Jerusalén se reedifique, muy posiblemente esa reedificación va a traer como resultado una guerra entre musulmanes o el mundo islámico, que es mayoría hoy por hoy en el mundo. Cuando las naciones islámicas se unen en contra de Israel.
por haber edificado el templo donde está la mezquita de Al-Aqsa, ahí en Jerusalén. Entonces, dice la Escritura, se siente en el templo de Dios como si Él fuera Dios. Y eso es una abominación. Y va a ser parte del acto del anticristo, de esa persona, de ocupar el lugar de Dios. Versículo 5. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os declaraba esto, o sea, le enseñaba esto. Dice, verso 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y esta parte es importante, hermano, y en la Biblia podemos subrayarlo. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Lo que detiene a quién? ¿A la aparición de quién? ¿De Cristo o del anticristo? No, del anticristo. ¿Sabéis qué es lo que lo detiene? Lo que lo tiene frenado. ¿Por qué el anticristo todavía no ha hecho lo que quiere? ¿Por qué no ha ocupado ese lugar? Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, o sea, salga a la luz. ¿Qué es lo que lo detiene? Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo ya está en acción. Significa ya desde aquel tiempo las condiciones se vienen creando. Ya el mal está en el mundo. Ya el pensamiento está en el mundo, pero no estaba desarrollado como hoy. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Y ese de hay quien al presente se refiere, está hablando de persona. Y la iglesia es una persona, porque la iglesia no es el templo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él, ¿a quién se refiere Él? ¿No? Hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. ¿Quién es Él? El que detiene al anticristo. Ahí está. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente detiene ese misterio de iniquidad. Hasta que Él, o sea, ese que detiene ese misterio de iniquidad, se ha quitado del medio. ¿Quién es ese Él? Es la iglesia, hermano. O sea, ¿quién está frenando el avance del ministerio de la iniquidad y del mal en el mundo? Es la iglesia. ¿Quién es el único que puede detenerlo? Dios, sabemos que es Dios. Pero en la tierra, Dios obra a través de la iglesia. Por tanto, cuando la iglesia se debilita, el mal aumenta. Cuando la iglesia afloja, el mal se fortalece. ¿Quién detiene el mal? La economía es otra cosa y la política es otra cosa. Pero todo eso depende de lo mismo. ¿Quién detiene el ministerio del mal? ¿Quién detiene la acción de Satanás? ¿Quién detiene los poderes diabólicos en el mundo? No hay presidente que lo detenga, no hay humano que lo detenga. Es la iglesia. Entonces la frase aquí, al presente hay quien lo detiene, es una frase que en el griego se refiere a como frenar. Es como cuando tienen un perro rabioso que está deseoso de atacar y hay alguien que lo tiene sujeto. Hay alguien que lo frena, que no le permite moverse. Y ese alguien es la iglesia. Recuerde que la Biblia dice, Satanás está como león rugiente buscando a quién devorar. Satanás está buscando cómo destruir. El anticristo está buscando cómo entrar, cómo manifestarse, cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque la función del anticristo es usurpar el lugar de Cristo. ¿Cuál fue el deseo de Satanás desde tiempos antiguos? Cuando era Lucifer, ¿cuál era su anhelo? Ser como Dios. Cuando leemos ahí en Mateo capítulo 4, en la tentación de Jesús, ¿qué fue lo que Satanás le pidió a Jesús? Convierte la piedra en pan, tírate y mandará sus ángeles. Y luego, ¿qué le dijo? Todo esto te daré, sí que. Porque el anhelo de Satanás, ¿cuál ha sido? Recibir adoración. Ocupar el lugar de Dios. Y dice aquí la Biblia que en un sentido el anticristo lo va a lograr. Pero dice la Biblia, ¿por qué? Si ese es su gran anhelo, ocupar el lugar de Dios, recibir la adoración, ¿por qué es que todavía no lo ha logrado? Es la iglesia. Es la iglesia. Se habla de que muchos cantantes de rock han hecho pacto con el diablo. Por eso es que algunas personas sostienen que el rock como ritmo no es de Dios y no es sano. Como ese ritmo armado. Porque los fundadores, los creadores y muchos otros han hecho pacto con el diablo. No sé si es cierto o no. Y le han entregado su vida. En el mundo de la música, y recuerdo que alguien que era músico me habló de esto,
En el mundo de la música, muchos músicos han hecho pacto con el diablo para triunfar en el mundo de la música. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Lo que tú quieras, Satanás te lo va a dar si tú le entregas tu vida y si lo adoras. Por eso mucho cuidado, hermano. Es mejor no tener nada con Cristo que tener todo con Satanás. Es mejor ser un pobre con la bendición de Dios y la comunión de Dios a tener mucho habiendo pactado con Satanás, porque al final lo va a perder todo. Entonces, ese es su deseo del anticristo, ser objeto de culto, recibir adoración. ¿Quién es el que lo detiene? La iglesia. ¿Cómo la iglesia detiene el avance del mal en el mundo? Hay dos maneras. Dos maneras que la iglesia lo detiene. La primera es en oración. La primera es en oración, en clamor, en intercesión delante de Dios. Y la segunda manera es con la predicación, con la proclamación. Por eso, esas dos cosas son las más atacadas por Satanás. Que no oremos como cristianos, que no anunciemos la verdad. Porque la oración del cristiano es tocar, es fortalecernos. Por medio de la oración nos fortalecemos, nos recibimos fortaleza espiritual. Pero la oración también es la manera que tenemos de frenar cualquier cosa porque lo estamos pidiendo a Dios. Pero la predicación del evangelio es lo que produce liberación en la persona. La oración y la predicación producen liberación, fortalece a la iglesia y son las dos cosas que Satanás no quiere. Pero son las dos cosas por medio de la cual la iglesia está deteniendo el avance continuo del ministerio del mal. Pablo le está diciendo, amado hermano, aquellos cristianos le decía, todavía no se dejen engañar, pero va a venir el anticristo. Y hoy cuando estamos leyendo la palabra de Dios y viendo lo que está aconteciendo en el mundo, nos damos cuenta, sí, ya la apostasía es un fenómeno mundial. Segundo, sí, el mundo ya se está encaminando a eso, a lograr una religión universal, a lograr que se unan políticamente, a lograr que económicamente puedan estar unidos también. Hace unos años atrás, no recuerdo quién fue, no recuerdo si fue... si era Kofi Annan o quién, fue el presidente de la ONU, y él dijo así, necesitamos, más o menos, voy a parafrasearlo, necesitamos a alguien que salve el mundo, venga de Dios o venga del diablo, porque reconocía que hay una situación mundial muy crítica y el que podía mandar Dios ya lo envió, pero el mundo, dice la Biblia, que a los suyos vino, refiriéndose a los judíos, y no los recibieron. Y entonces el mundo sí va a recibir a otra persona. ¿Cómo encaja todo esto, hermano, en el tiempo que estamos viendo? Ahora necesitamos fortalecernos en la oración y en la palabra. En la oración y en la palabra. Dos, necesitamos compartir esa palabra porque eso es lo que va a hacer, perdón, que las almas sean arrebatadas del diablo. Oramos y compartimos. Nada producirá salvación, nada producirá liberación, nada producirá que las almas sean arrebatadas a menos que sea la predicación de la palabra de nuestro Señor. Yo quiero compartir el próximo viernes, le voy a seguir con el otro capítulo para que entendamos un poquito más cerca de esto. Pero sí, amados hermanos, sí, el mundo sí está caminando y sí se está preparando la plataforma para la venida de nuestro Señor.